Bueno, vamos a hacer una resolución breve del recuperatorio del sábado pasado, del sábado 11 de junio, eh, para que les quede una solución, ¿sí? Y puedan ver los errores que cometieron aquellos que desaprobaron. Bueno, el enunciado nos hablaba de una empresa de computadoras que alquilaba elementos informáticos, ¿sí? A sus diversos clientes. Me decía en un principio que había 5 tipos diferentes de productos que ofrecían alquiler. Estaban las computadoras, escritorios, impresoras 3D, elementos con envejecimiento programado y paquetes de productos. Si miramos las tres primeras, nos teníamos que dar cuenta que en realidad, si bien eran 3 tipos de objetos, 3 tipos de elementos diferentes que la empresa podía alquilar, todos podían representarse con un mismo objeto, ¿sí? Porque todos registraban un valor, una antigüedad medida en meses, un código de identificación y una descripción. ¿Sí? En principio eran los 4 atributos que tenía la computadora y podemos ver que son los mismos que tienen, por ejemplo, los escritorios. ¿Sí? Que tenía el tiempo que hace que lo tiene la empresa, ¿sí? En meses, sería la antigüedad, eh, el valor del mueble, ¿sí? Acá también tenemos el valor, un código de identificación y una descripción. ¿Sí? Hasta ahí tenemos los mismos atributos. Y después las impresoras 3D también tenían un código de identificación, una descripción, cuántos meses hace que se incorporó a la empresa, o sea, la antigüedad, y el valor de la misma. ¿Sí? O sea, estos 3 elementos los podíamos representar con una misma clase, ¿sí? Que podemos llamar, por ejemplo, producto de alquiler o elemento simple, ¿sí? Es un elemento eh, individual, ¿sí? Que la empresa ofrece para sus clientes. Después teníamos un elemento con envejecimiento programado, que decía que estaba pensado para elementos que se van a volver obsoletos a cierta cantidad de meses de antigüedad. Por ejemplo, 25 meses. ¿Sí? Esta clase, este tipo de objeto fue el que por ahí hubo más problemas en las resoluciones para identificarlo y cómo modelarlo. La clave acá estaba en que decía que puede ser de cualquier tipo de elemento existente. ¿Sí? Computadora, escritorio, impresora, paquete y cualquiera que aparezca al futuro. ¿Sí? O sea que el elemento con envejecimiento programado va a ser un elemento que la empresa puede ofrecer para alquilar a sus clientes, pero es un elemento que en realidad está haciendo referencia a otro elemento que ya existía, ¿sí? Y que en algún momento se decidió que se pueda convertir en este tipo de objetos, ¿sí? En un objeto con envejecimiento programado. Me dice que también tienen un código de identificación propio, así que hasta ahí comparten al menos una de las características con los escritorios, computadoras y impresoras 3D. Me dice que el valor del elemento con envejecimiento programado es el valor del elemento contenido, ¿sí? El elemento al que hace referencia el elemento con envejecimiento programado, siempre que la antigüedad del mismo, del elemento contenido, sea menor que los meses de envejecimiento. ¿Sí? Es decir, que si un elemento con envejecimiento programado hace referencia a un elemento, ¿sí? Cuya antigüedad excedió la cantidad de meses que está determinada por el elemento con envejecimiento programado, entonces le tengo que cobrar la mitad del valor original, ¿sí? El valor del elemento contenido. Y si no, le cobro el mismo valor del elemento. ¿Sí? Si todavía no pasó la antigüedad que determina este tipo de objetos, entonces se le cobra lo mismo. Perdón, vale lo mismo. ¿Sí? El tema del cobro es algo que aparece más adelante. Y por último, teníamos, bueno, pero fíjense que también, si bien tiene un código como atributo, ¿sí? También le puedo solicitar el valor del elemento, ¿sí? Este es un servicio que tengo que poder proveer a los clientes, ¿sí? A los que usen este modelo. Tengo que poder determinar el valor de un elemento con envejecimiento programado. De la misma forma que acá voy a tener que determinar el valor de cualquiera de estos 3 elementos, ¿sí? La diferencia es que acá yo lo voy a tener como un atributo, ¿sí? Como una variable de instancia, ¿sí? De tipo doble, por ejemplo, y acá lo voy a calcular, ¿sí? Necesito primero evaluar si pasó el tiempo de envejecimiento necesario para cobrarle la mitad o le tengo que cobrar directamente para que valga la mitad o el valor va a ser el mismo que el elemento que refiere. Eh, y en el caso el quinto tipo de elemento que aparece son los paquetes de productos, ¿sí? Que tienen un código de identificación propio. Fíjense que este código de identificación es compartido por
todos estos elementos, lo que quiere decir que van a estar, seguramente este código va a estar abstraído en una superclase, y los elementos que lo conforman, que pueden ser impresoras, escritorios, computadoras, paquetes, ¿sí? Ahí me dice algo clave, que es que puede haber paquetes dentro de paquetes, y cualquier otro tipo de elemento que la empresa alquile ahora o pueda alquilar a futuro, ¿sí? Incluso otros paquetes. Esto está hablando claramente de un composite, ¿sí? En el cual tenemos como elemento simple estos tipos de objetos sencillos de alquilar, que son la computadora, el escritorio y la impresora 3D. El compuesto va a ser el combo de paquetes, y bueno, después tenemos que ver cómo enganchamos en ese composite, en esa estructura de composite, el elemento con envejecimiento programado. Lo que vamos a tener que ver ahora es cómo se determina el valor, ¿sí?, de un paquete. Me dice que el valor total de un paquete queda determinado por la suma de todos los elementos que posee, ¿sí? Esto es lo clásico que veníamos haciendo con los composites, determinar un atributo como la suma de los elementos del mismo atributo de los elementos que contiene. Y también me dice que la antigüedad de un paquete queda determinada por la mayor antigüedad de sus elementos, ¿sí? Ahí era algo por ahí un poquito distinto. No había que hacer una suma, sino que determinar el elemento con mayor antigüedad dentro del paquete. Bueno, hasta ahí tenemos la primera parte de lo que sería el modelo del composite. Después empieza con, clientes y el monto a cobrar, que lo vamos a ir agregando después. Entonces, en principio lo que vamos a tener es una clase que vamos a llamar elemento de alquiler, ¿sí?, que va a ser la clase que nos representa a todos los diferentes objetos que la empresa puede alquilar. Los atributos que tenemos en común a todos los elementos es el código de identificación, ¿sí? Lo podemos poner como un entero, como un doble, como un string, esto no, como ustedes quieran. Yo lo voy a poner como un entero, el código de identificación. Bien. Este código de identificación lo voy a recibir por el constructor. No hacía falta que se compliquen haciendo un generador automático de números con una variable estática. No se les pedía eso. Y le vamos a agregar al menos un getter para obtener este código. ¿Sí? Un setter por ahí no sería tan necesario en este caso. Entonces, al principio tenemos estas características del elemento con alquiler. ¿Qué tipos de elementos de alquiler tenemos? Bueno, un elemento simple, ¿sí?, que va a representar la computadora, la impresora 3D o el escritorio. Este elemento simple, si recordamos el enunciado, me dice que tiene un valor, una antigüedad y una descripción, ¿sí?, además del código de identificación que vamos a heredar del elemento de alquiler. Entonces vamos a tener un valor, ¿sí? No se confundan el valor con el costo, con el cobro, con lo que le cobra al cliente por el alquiler, que es lo que vamos a ver más adelante. Una descripción, que es acá donde ustedes pueden poner que se trata de un escritorio, de una computadora o de cualquier otro elemento. Y teníamos una antigüedad en meses. ¿Sí? Estos elementos los vamos a recibir por constructor, por ejemplo. Fíjense que acá ya generó el código de identificación con el super y asignamos los atributos y les vamos a hacer un getIsSetter a todos estos elementos, ¿sí? Cuidado con este getValor, con este getAntigüedad y con este getDescripción, ¿sí?, que en realidad van a formar parte del elemento de la superclase, ¿sí? ¿Por qué? Porque el elemento compuesto también tiene que saber responder a estos métodos, ¿sí? Entonces, getDescripción, getAntigüedad y getValor los vamos a subir como métodos abstractos en la superclase. Public abstract int getAntigüedad, ¿sí?, porque a todos los elementos le tengo que poder pedir la antigüedad. Fíjense que acá me está diciendo que tengo que ponerle abstracta a la clase porque tengo al menos un método abstracto. Después también la descripción va a ser un método que le voy a tener que poder pedir a cualquier tipo de elemento que alquile la empresa. No, perdón, la descripción no. La descripción la tiene solamente el elemento simple, ¿sí? Los compuestos no tenían descripción, pero sí tenían antigüedad, ¿sí?
Y otro método que tengo que abstraer va a ser el getAntigüedad, ¿sí? Porque los paquetes, la antigüedad de un paquete se calcula como la mayor antigüedad de sus elementos. Así que este método getAntigüedad también lo voy a subir a la superclase como un método abstracto. Bien. Lo que tengo que hacer ahora es, bueno, asegurarme acá de ponerle un override para asegurarme de que estoy realmente sobreescribiendo un método de la superclase en el getAntigüedad y en el getValor. ¿Sí? GetValor. Perdón, usé el mismo método dos veces. Vamos a corregir acá. Ahí está. Y le ponemos getAntigüedad. ¿Sí? GetAntigüedad y getValor. Y en el elemento alquiler, entonces, perdón, en el elemento simple tenemos el getValor, ¿sí? Que va a retornar el valor del elemento simple, y el getAntigüedad, que va a retornar la antigüedad propia del elemento. ¿Sí? Entonces hasta ahí tenemos más o menos modelado esta partecita, ¿sí? La parte de los elementos simples ya está lista. Me faltaría definir en el paquete de productos, ¿sí? Que contiene un conjunto de elementos de alquiler de cualquier tipo, y poder calcular el valor del paquete como la suma de los valores de los elementos que posee y la antigüedad como la mayor antigüedad de sus elementos. Entonces vamos a hacer la clase compuesta, ¿sí? Paquete, como lo llama acá el enunciado, paquete de elementos sería. Es una clase que va a extender de elementos de alquiler, ¿sí? La característica que va a tener es que va a estar formada por un ArrayList de elementos de alquiler, que son los elementos que lo componen, ¿sí? Y vamos a generar el constructor con el código de identificación, y acá lo que vamos a hacer es inicializar este vector de elementos como un nuevo ArrayList para luego poder agregarle elementos. Mínimamente lo que teníamos que hacer acá era un public void agregar elemento, elemento de alquiler, para poder formar, ¿no? Estos paquetes, ¿sí? Que tienen otros paquetes o otros elementos simples en su interior. Así que simplemente elementos.agregar. No hacía falta controlar repetidos, el enunciado no lo requería en este caso. Muchos controlaron, no está mal, siempre y cuando, acuérdense que tienen que hacer el equals en este tipo de elementos. En el elemento de alquiler, ¿sí? Tenían que hacer el equals, y acá preguntaban que esta lista de elementos no contenga al elemento que quieren agregar. Y lo que tenemos que hacer ahora es implementar getAntigüedad y getValor, que son los dos métodos de la superclase. ¿Cómo implementábamos el getValor, por ejemplo, que es el más sencillo, el que estaban más acostumbrados a hacer? Bueno, declarábamos una suma que inicializamos en 0, y luego recorremos por cada elemento de alquiler en elementos, ¿sí? Por cada posible elemento, lo que voy a decir es que la suma se va a volver la suma más e.getValor, ¿sí? Recuerden acá, getValor es el nombre del método y estoy llamando getValor sobre cada uno de los elementos. Esto me garantiza llegar en profundidad hasta las hojas del árbol que se define en el compost. Y finalmente retornamos la suma, ¿sí? La antigüedad, por otro lado, me decía que estaba determinada por la antigüedad del elemento más antiguo, ¿sí? O sea, lo que tengo que hacer es ver qué elemento dentro de este vector de elementos es el que tiene mayor antigüedad y retornar esa antigüedad, ¿sí? Lo mismo, lo que voy a tener que hacer es, bueno, recorrer todos mis elementos, ¿sí? Y voy a tener que empezar. La antigüedad yo la puse en meses, así que vamos a poner que la mayor antigüedad es 0, ¿sí? De tal forma que si no hay ningún elemento, lo que me va a retornar es que la antigüedad del elemento es 0, ¿sí? Podría usar un número negativo, en este caso no va a afectar demasiado. Y acá lo que tengo que preguntar es por cada elemento, lo que voy a decir es, me voy a guardar, voy a necesitar unas llaves por aquí, me voy a guardar una antigüedad, que es la antigüedad del elemento,
¿sí? De cada uno de los elementos que voy a ir obteniendo de la lista, de la array de elementos, ¿sí? Y sin importarme, fíjense, si es un elemento simple o un paquete, que es un elemento compuesto, le voy a pedir la antigüedad, ¿sí? En el caso de ser un compuesto, bueno, se va a calcular nuevamente utilizando este método, pero del elemento hijo. Y ahora, ¿qué me falta hacer? Simplemente preguntar si si la antigüedad del elemento que encontré es mayor que la mayor antigüedad que yo venía registrando, lo que voy a decir es que la mayor antigüedad se vuelve la antigüedad de ese elemento. ¿Sí? De esa forma me voy a quedar, al salir de este for, con la mayor antigüedad de todos los elementos del compost. Y bueno, finalmente retorno mayor antigüedad. ¿Sí? Esos eran los dos métodos básicos que teníamos que hacer en la primera parte del enunciado, ¿sí? Que tenía el getValor y el getAntigüedad como las principales características. Bien, vamos a seguir ahora, vamos a dejar por ahora esta partecita de los clientes porque no hace por ahí a esta estructura inicial. Lo que sí hace a esta estructura inicial del composite es el monto cobrado, ¿sí? Que es otro de los servicios que tenemos que resolver. El monto cobrado por el alquiler de un elemento, ¿sí? Me dice que la empresa utiliza distintas formas de cálculo, ¿sí? Y esto les tendría que haber sonado a los ejercicios que habíamos hecho en las clases de los empleados, ¿sí? Que tenían distintas formas de calcular el sueldo que cobraban, dependiendo si trabajaban por horas extras, por un monto fijo, ¿sí? Era muy similar. Fíjense que dice que hay computadoras, me dice, esto está engañoso, ¿sí? Hay computadoras que tienen un monto fijo de alquiler. Por ejemplo, 100 pesos. Esto es cuánto yo le cobro al cliente para alquilar la computadora. Que no tiene nada que ver con el valor de la computadora, ¿sí? La computadora puede valer 200.000 pesos, ¿sí? Que sería este valor. Pero yo al cliente le cobro 100 por el alquiler de esa computadora por una hora, por ejemplo, ¿sí? Pero también me dice que hay otras computadoras que se le cobra un porcentaje de su valor. Por ejemplo, el 10%, ¿sí? A los escritorios se los alquila por un porcentaje del valor más un monto fijo, a modo de seguro. Por ejemplo, el 10% más 100 pesos de monto fijo. Y ahí en una ayudita, fíjense que en realidad esta forma de alquilar es una forma de cálculo que es una suma, ¿sí? Es un monto fijo más un porcentaje. Independientemente si es un porcentaje del valor o un porcentaje, perdón, si es un porcentaje a modo de seguro o es el único porcentaje que yo le cobro. En el caso de las impresoras se cobra un monto fijo, me dice, ¿sí? Esto podría ser, en un principio, hacerlos pensar, bueno, que la forma de cada uno es diferente y eso me obliga a tener subclases del elemento simple por computadora, escritorio, impresora 3D. ¿Sí? Hasta ahí, si lo hubiera hecho con subclases, por ahí era discutible. Pero lo que me dice más adelante es que la forma de calcular el monto de alquiler de cualquiera de los elementos puede cambiar en cualquier momento, ¿sí? Por ejemplo, las computadoras estas que yo le cobraba un monto fijo, ahora paso a cobrarle un porcentaje, ¿sí? Entonces, al cambiar en tiempo de ejecución la forma de cálculo, ¿sí? De un método, ya no puedo utilizar la herencia como método para resolver este problema, ¿sí? Lo que tengo que usar es la delegación, ¿sí? Lo que vimos en clase como estático versus dinámico, ¿sí? En la parte de comportamiento que cambia dentro de un objeto, lo que voy a hacer es sacarla fuera del objeto y tener distintas subclases, ¿sí? Solamente para ese comportamiento. Eso en cuanto, fíjense que esto me está hablando siempre de escritorios, computadoras, impresoras 3D, ¿sí? Esta partecita me está hablando de los elementos simples, ¿sí? Los elementos compuestos, los paquetes, me dice acá, para el caso de los paquetes, el monto de alquiler es la suma de los montos del alquiler de los elementos que posee, ¿sí? O sea que el monto de alquiler va a ser muy similar al cálculo del valor, ¿sí? La forma va a ser la misma, pero es fija, esto no cambia, ¿sí? Y en el caso del elemento con envejecimiento programado, ¿sí? Lo que me está diciendo es que el monto de alquiler es 1/3 del monto de alquiler del elemento contenido, o sea, el elemento al que hace referencia, si pasó la antigüedad preestablecida. Y si no, sigue siendo el mismo monto de alquiler del elemento contenido, ¿sí? O sea que tengo 3 formas distintas de calcular el monto de alquiler. En el caso de paquetes es la suma de los elementos que posee. En el caso del elemento con envejecimiento programado, que todavía no lo hicimos, va a ser el monto del elemento al que hace referencia si no pasó la antigüedad.
y 1/3 si pasó la antigüedad. Y en el caso de los elementos simples, lo que hay es una forma de cálculo, ¿sí? No es siempre la misma. Algunos elementos se calculan de una forma, con una suma, por ejemplo. Otros elementos se calculan con un monto fijo, otros se calculan con un porcentaje. Entonces, ¿a qué me lleva esto? Bueno, en el paquete, ¿sí? El método. Bueno, primero, antes que eso, que tenemos que tener acá un método, public abstract double get monto de alquiler, ¿sí? Que es cuánto le voy a cobrar al cliente, lo repito de nuevo por las dudas. Y ahora en este caso es más simple en el paquete, ¿sí? Porque en el paquete es igual que el get valor. El get monto de alquiler, lo que tengo que hacer, me voy a copiar acá porque es similar. Voy a sumar los elementos, lo que pasa que en vez de calcular el valor del elemento contenido, calculo el monto de alquiler, ¿sí? Y acá la delegación va a ser la magia, ¿sí? Y al salir de este método voy a tener el monto que le tengo que cobrar al cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque de cada elemento le pido el monto de alquiler y lo voy acumulando. Y ahí calculo la suma de todos los elementos contenidos en el paquete. Ahora, ¿qué pasa en el elemento simple? En el elemento simple la forma de calcular el monto de alquiler cambia, ¿sí? Entonces lo que yo necesito es implementar el método y lo que voy a necesitar son diferentes calculadores de monto de alquiler o calculadores de costo, ¿sí? Esto es lo que hacíamos normalmente. Bueno, vamos a poner una clase calculador, ¿sí? Vamos a poner un nombre bien completo de monto de alquiler. Este calculador de monto de alquiler lo que va a hacer es una clase abstracta o podría ser una interfaz que tiene un único método que es public abstract double calcular monto, ¿sí? ¿Y qué va a recibir acá? Lo que va a recibir es el elemento al que yo quiero calcularle el monto de alquiler, ¿sí? En este caso, los montos de alquiler se calculan sobre elementos simples. Entonces no era, estaba mal o no era necesario que reciba un elemento de alquiler abstracto, ¿sí? Porque siempre se calculaban sobre el simple. La forma de calcular de los elementos compuestos era propia, ¿sí? Entonces nunca le iba a pasar un elemento compuesto. Si ustedes le pasaban un elemento abstracto, no estaba mal en este caso, porque no iba... los métodos que necesarios para calcular el monto de alquiler, en este caso lo tenían tanto el simple como el compuesto. Pero en otros ejercicios puede ser que sea importante el elemento que reciban acá, ¿sí? En este caso entonces vamos a poner un simple. ¿Por qué puede ser importante? Porque puede que el elemento que reciba tenga un método que tienen los simples y no los compuestos. Por ejemplo, el getDescripción, en este caso, ¿sí? Repito, en este caso, en este ejemplo particular del examen no hacía falta, pero si se les hubiera pedido búsquedas, por ejemplo, por descripción, ahí sí quedaba mucho más claro que lo que tenían que recibir era un simple y no un elemento abstracto. ¿Por qué? Porque los paquetes, por ejemplo, no tienen descripción. Entonces reciben un elemento simple, elemento, y en base a algún atributo de este elemento, los diferentes calculadores van a calcular cuánto debo cobrarle al cliente. Entonces, ¿qué tipo de calculadores teníamos en principio según el enunciado? Un calculador monto fijo, ¿sí? Este calculador monto fijo, independientemente del elemento de alquiler que yo recibía, me iba a devolver un valor fijo, ¿sí? Entonces, ¿qué valor me iba a devolver? Private double monto fijo. Este monto fijo lo voy a asignar en el constructor, ¿sí? Similar a como hacían los filtros de búsqueda. Y este calculador de monto fijo es un calculador de monto de alquiler, por lo que tiene que implementar el método calcular monto. ¿Cómo calculo el monto de alquiler de un elemento simple? Si el monto que debo cobrarle al cliente es este monto fijo, directamente retorno el monto fijo, ¿sí? Recibo, por ejemplo, una computadora que vale 200.000 pesos, ¿sí? Pero el monto de alquiler son 100 pesos, entonces le voy a devolver los 100 pesos. El siguiente era el calculador porcentaje del valor, ¿sí? Porcentaje del valor. Este porcentaje de valor también es un calculador monto de alquiler, ¿sí? Pero que va a usar un porcentaje.
¿sí? Para cobrarle. Ese porcentaje lo voy a recibir en el constructor y a la hora de implementar el método calcular monto del elemento simple, ¿sí? Lo que tengo que hacer es devolver un porcentaje del valor de ese elemento. Entonces voy a devolver el elemento punto getValor multiplicado por el porcentaje. Acá era necesario un dividido 100 o no, depende de cómo ustedes interpreten este porcentaje, ¿sí? Esto, por ejemplo, 0.3 para el 30%, ¿sí? Entonces ahí me ahorro de dividir por 100. Si ustedes acá lo que guardaban era el 30, ¿sí? Entonces tenían que dividir por 100. ¿Y qué otro teníamos? Bueno, necesito uno para calcular la combinación de los dos, ¿sí? Que puede ser un monto fijo más un porcentaje. Eso, si yo lo quiero hacer más genérico y que me sirva para sumar cualquier tipo de calculador de monto de alquiler que se agrega a futuro, podría ser un calculador suma, ¿sí? El calculador suma es un calculador de monto de alquiler que va a guardar en su interior dos calculadores de monto de alquiler. Calculador de monto de alquiler calc 1 y calc 2, ¿sí? Esto es similar a lo que sería un filtro AND de una búsqueda. En el constructor me guardo esos dos calculadores y a la hora de calcular el monto del alquiler, lo que voy a decir que el resultado del cálculo va a ser el elemento que recibe, el calculador 1, punto calcular monto del elemento que recibo, más, ¿sí?, el calculador 2, punto calcular monto del elemento que recibo. Entonces, si por ejemplo calc 1 es un monto fijo y calc 2 es un porcentaje del valor del producto, va a calcular la suma, monto fijo más porcentaje. Y eso era todo lo que tenían que hacer en cuanto a los calculadores. Lo que se tenían que dar cuenta acá es que estos calculadores los teníamos que guardar como un atributo de los elementos simples, ¿sí? ¿En qué se equivocaron muchos acá o cuáles son los errores más comunes que vimos? Que recibían, ¿sí?, cuando ustedes querían calcular el monto, acá, calcular el monto de alquiler de un elemento simple, le pasaban como parámetro el elemento, el calculador de monto de alquiler, ¿sí?, uno de los abstractos. ¿Qué problema tiene recibir como parámetro ese calculador? Bueno, básicamente que el cliente, o sea, el que llama a este método, está decidiendo cuánto me tiene que cobrar. Y eso no estaría bien, ¿sí? Es una responsabilidad del mismo producto, ¿sí?, determinar cuánto tiene que cobrar en este sistema en base al calculador que se le estableció cuando se creó el objeto, ¿sí? Entonces, ese era un error importante, recibir como parámetro el calculador, porque el que determina cuánto le cobra por el producto, entonces es el cliente y no es el mismo sistema. ¿Qué tengo que hacer entonces? Private calculador monto de alquiler, tener un calculador, ¿sí? Este calculador lo voy a recibir como parámetro y me lo voy a guardar en el constructor. Dis.calculador se vuelve calculador. Ahora, cuando creo el producto simple, computadora, escritorio, impresora 3D, le asigno el calculador y a la hora de calcular, ¿dónde está el método?, el monto del alquiler, yo ya lo tengo y directamente voy a retornar el resultado de calcular en base al calculador propio del elemento, ¿sí?, el monto de quién. ¿Dónde tengo el elemento al cual le quiero calcular el valor? Soy yo, ¿sí? This. Este elemento simple se lo paso como parámetro al calculador para que determine cuánto cobrarle. Y con eso tendríamos entonces toda esta última partecita, ¿sí?, de el monto cobrado. Lo que me falta incorporar entonces, que lo dejé para el final porque fue lo que más problemas hubo en la resolución del examen, es el elemento con envejecimiento programado. Si nosotros miramos el enunciado, habíamos dicho que también tenían un código de identificación propio, o sea que en principio va a ser un elemento de alquiler. Si es el elemento con envejecimiento programado, es un elemento que yo puedo dar en alquiler, ¿sí?, pero que en realidad está haciendo referencia a otro elemento.
¿Y cómo modelo eso? En principio, el elemento con envejecimiento programado, ¿podría heredar del elemento simple? ¿Decir que un elemento con envejecimiento programado es un elemento simple? ¿Sí? En principio no. ¿Por qué? Porque no tenía una descripción propia, si la descripción la delegaba en... no, ni siquiera tenía un método getDescripción en el enunciado. La antigüedad se delegaba en el elemento al que hacía referencia y el valor también se delegaba en el elemento que hacía referencia, pero preguntando si la antigüedad había pasado cierta cantidad de meses, ¿sí? Que era propio de cada objeto de envejecimiento programado. Tampoco podía ser un paquete, ¿sí? Porque hacía referencia a un elemento, no tenía un conjunto de elementos, ¿sí? Y ninguno de estos métodos me servía. ¿Por qué? Porque se calculaban todos de forma distinta, o sea que no tenía demasiado que reutilizar del paquete como para decir que un elemento con envejecimiento programado era un paquete. Aparte porque semánticamente tampoco era un paquete, ¿sí? Sí es un elemento de alquiler. Y esto, lo que yo les mencioné en el examen, ¿sí? Para darles una ayuda, hacía referencia a, por ejemplo, el enlace o el link, ¿sí? El acceso directo que habíamos visto en el sistema de archivos. Es un elemento que forma parte del sistema de archivos, pero que hace referencia a otro. Y acá me está diciendo el enunciado lo mismo, ¿sí? Que voy a tener un elemento con envejecimiento programado. Si quiere le ponemos elemento también, con envejecimiento programado, ¿sí? Que es un elemento de alquiler, o sea, la empresa puede alquilar este tipo de elementos, pero que por sí mismo no tiene más que el código de identificación, que ya lo estoy heredando desde la superclase, ¿sí? Desde el elemento de alquiler. Y lo que tiene acá es que hace referencia, ¿sí? Otra palabra que yo les mencioné a modo de ayuda en el examen, hace referencia a un elemento que puede ser de cualquier tipo, ¿sí? Paquete, simple o cualquier elemento que pueda venir en futuro, ¿sí? Eso que me está haciendo referencia, que a lo que apunta este elemento con envejecimiento programado es a otro elemento de alquiler, de cualquier tipo, ¿sí? Entonces voy a guardar un elemento de alquiler al que hace referencia, ¿sí? Y esa referencia me la voy a guardar en el constructor, ¿sí? Vamos a ponerle privado. No tendría sentido que esta referencia cambie, ¿sí? Así que le podríamos poner final o no ponerle un set para que sea una vez que creo el objeto haga referencia siempre al mismo elemento. Y lo que voy a tener que implementar son todos los métodos que me está obligando la superclase. GetAntigüedad, GetValor y GetMonto de alquiler. ¿Sí? ¿Qué más teníamos que guardar? Que me estoy olvidando. Que me decía el enunciado que por ejemplo, vamos a mirar por acá, el valor, ¿sí? Del elemento con envejecimiento programado es el valor del elemento contenido, ¿sí? O sea, el valor de la referencia, siempre que la antigüedad del mismo sea menor que los meses de envejecimiento. O sea que me están faltando a cuántos meses el elemento que hace referencia envejece, ¿sí? Y lo mismo me está diciendo por acá en el cálculo del monto de alquiler, ¿sí? Que es el monto del alquiler del elemento contenido, si no pasó la antigüedad, y si no, es un tercio. Ese un tercio también cuidado, porque no lo voy a poner como constante en código. Entonces me están haciendo falta dos atributos más. Una cantidad de meses en las cuales el elemento referenciado, esta referencia, se vuelve obsoleto, ¿sí? Y un porcentaje que le voy a descontar cuando le cobre por este elemento al cliente si es más viejo que la antigüedad esta que guarda la otra variable, ¿sí? En este caso la forma de cálculo no cambiaba, era siempre un porcentaje. Entonces puedo dejar esta variable fija. ¿Podría poner un calculador por porcentaje? En este caso no, porque yo lo hice sobre elemento simple, entonces no me serviría luego para pasarle dis. Si lo hicieron sobre el abstracto y lo guardaban acá un calculador, bueno, no estaba tan mal, ¿sí? Lo que estaba mal ahí es que tenían que el calculador recibir un elemento simple y no un elemento abstracto, ¿sí? Pero una solución aceptable.
La solución que pedíamos acá era la más simple, guardar directamente el porcentaje, ¿sí? Este porcentaje no estaba bien abstraerlo en el elemento de alquiler y decir que todos los elementos de alquiler tenían, perdón, sí, un porcentaje y una cantidad de meses, porque no todos envejecían, ¿sí? Sino que era otro tipo de objeto que podía hacer referencia a un elemento y hacer que envejezca, ¿sí? Si yo lo pongo en la clase abstracta o en el simple o en el compuesto, estoy obligando que todos los simples o todos los compuestos tengan un envejecimiento, cuando no era el caso, ¿sí? Bien, entonces, tanto el valor como el monto de alquiler, bueno, acá la antigüedad no decía nada, así que podemos decir directamente que hace referencia, retornar la antigüedad de la referencia, ¿sí? Y después, tanto el getValor como el getMonto de alquiler tenían que controlar que la antigüedad del elemento al que hace referencia, del elemento contenido, sea o no mayor a la cantidad de meses que tengo acá, ¿sí? Entonces, como lo voy a preguntar dos veces, lo que voy a hacer es hacerme un método está obsoleto, por ejemplo, o sí, está obsoleto, que va a retornar si la cantidad de meses en la que se hace referencia es mayor, si la cantidad de meses es mayor que la del elemento de la referencia punto getAntigüedad, perdón, esto es menor. Está obsoleto, ¿sí? Si quieren por ahí se ve mejor. Está obsoleto si la antigüedad del elemento es mayor que la cantidad de meses. Ahí queda más claro, ¿sí? Que es lo mismo, cantidad de meses menor que la antigüedad, ¿no? Pero menor, mayor, igual, como eso no había problema. Entonces, este elemento con envejecimiento programado va a decir que la referencia está obsoleta, que él está obsoleto cuando la antigüedad de la referencia es mayor que la cantidad de meses determinada por este elemento, ¿sí? Y entonces acá era simplemente una pregunta, si está obsoleto, devolvía la mitad, ¿sí? Podría también tener acá otro atributo, porcentaje de valor y porcentaje de cobro, ¿sí? Porque ese dividido 2, si bien no decía que podía variar a futuro, no nos gustan las constantes en código, entonces lo podremos guardar acá. Entonces, si está obsoleto, vamos a retornar el valor de la referencia multiplicado por, como le pusimos, el porcentaje de valor, ¿sí? En este caso, el 1/2 estaría representado por 0,5, por ejemplo. 0,5 representa la mitad. Esto me estoy olvidando que lo tengo que pasar como atributo en el constructor, elemento de referencia, así que vamos a agregar la cantidad de meses, vamos a agregar el porcentaje de valor y vamos a agregar, esto es doble, y vamos a agregar el porcentaje de cobro. Porcentaje de cobro, y acá dis porcentaje de valor se vuelve porcentaje de valor, dis punto porcentaje de cobro se vuelve porcentaje de cobro, y dis punto cantidad de meses se vuelve cantidad de meses, ¿sí? Ahí nos queda completo el constructor que me había olvidado hacer. Porcentaje de cobro, bien. Entonces, si está obsoleto, retorno el porcentaje del valor, y si no, retorno el getValor, ¿sí? Esto, si esta referencia es un compuesto, puede ser costoso, así que me lo voy a guardar en una variable, ¿sí? Y acá voy a usar esa variable para no repetir el cálculo, ¿sí? Que en el caso de un composite puede demandar bastante tiempo si es un composite con muchos elementos. Bueno, y algo similar voy a hacer acá con el monto del alquiler. Lo que pasa es que voy a estar multiplicando por otro atributo. Entonces el valor va a ser el getMonto de alquiler de la referencia. Si está obsoleto, acá voy a retornar porcentaje de cobro, ¿sí? Y si no, voy a retornar el valor.
Y de esa forma resolvemos el elemento con envejecimiento programado. Bien, y la otra partecita que nos quedaba, ¿sí?, es la parte de los clientes. Esta partecita de acá, vamos a pintarla de celeste, ¿sí?, que era básicamente un ordenamiento, ¿sí? Pero un ordenamiento que, además de los comparadores, porque teníamos diferentes tipos de orden, me estaba obligando a crear dos clases nuevas. Por un lado, la clase cliente, ¿sí?, porque me dice que la empresa lleva un registro de sus clientes, de cada cliente almacena nombre, apellido, DNI y listado de los elementos que alquiló alguna vez sin repetidos, ¿sí? Acá tengo que controlar que no tenga clientes repetidos. O sea que en principio voy a tener que hacer una clase cliente, ¿sí?, independiente al resto del modelo, que tiene nombre, apellido, DNI, nombre, apellido, acá le podemos poner un string, vamos a poner un entero por los comparadores para hacerlos diferentes, DNI, y tenía un ArrayList de los distintos elementos que alquiló, ¿sí? O sea, de alimento de alquiler, alquileres previos, ¿sí? Esta clase era una clase básica, ¿sí?, que recibía en el constructor. Bueno, esto acuérdense que no lo recibimos normalmente, dejamos que los vaya agregando de a unos, new ArrayList, ¿sí?, y vamos a agregar un método public void alquilar elemento de alquiler, que es donde me tengo que controlar que en esta lista de alquileres previos no haya repetidos. O sea que voy a decir si alquileres previos punto contains el elemento e, si no lo contiene, ¿sí?, lo voy a agregar. Alquileres previos punto add el elemento e, ¿sí?, simplemente eso. Pero simplemente eso me está obligando a que este elemento de alquiler, como lo voy a usar dentro de un contains, tenga implementado el equals. Como ustedes quieran, pero lo tenía que tener implementado, ¿sí? Como tenía un código de identificación, lo más simple es hacerlo directamente en la clase abstracta, ¿sí? Sobreescribir el equals acá, override, public boolean equals un object o. Acá lo que hacíamos era el elemento de alquiler e se vuelve elemento de alquiler o, ¿sí?, y esto lo poníamos dentro de un try catch por si tenía algún problema de casting. Retornábamos false. Y acá simplemente lo que les voy a pedir es get código de identificación igual, el código de identificación es un entero, sí, así que puedo usar igual, si no tengo que usar equals, this punto get código de identificación. Entonces, si tienen el mismo código de identificación, los dos elementos de alquiler son el mismo elemento y no permito que lo agregue al listado de los elementos alquilados por el cliente, ¿sí? Y después, bueno, vamos a hacerlo porque lo voy a necesitar en los comparadores, los getters y setters de estos elementos. Y había un comparador particular, si no recuerdo mal, que era por cantidad de elementos alquilados, de mayor a menor. O sea que en el cliente voy a tener que hacer mínimamente un método public int cantidad elementos alquilados, que me retorne, este era muy simple, elementos alquilados.size, ¿sí? Lo que estaba mal acá, perdón, me puso el método acá, elementos, no, ¿cómo se llamaba? Alquileres previos. Alquileres previos.size.
¿sí? Lo que hubiera estado mal acá en el tema de los calculadores es que en vez de tener este método, tengan un método que devuelva toda la lista, ¿sí? Y que el calculador se encargue de calcular el tamaño, ¿sí? Porque ahí tengo una mala delegación de responsabilidades. Bien, y después me faltan los calculadores. Nueva clase, los comparadores. Acá no tenía que hacer una clase comparador genérica, porque ya tengo la interfaz comparator, ¿sí? Así que lo que voy a hacer son comparadores específicos que requieren cada uno de los ejemplos que me daba. Por ejemplo, por cantidad de elementos alquilados. Entonces es un comparador, cantidad de elementos alquilados, ¿sí? Este comparador va a ser un comparator de clientes, ¿sí? No había que hacer comparators de elementos de alquiler. Acá yo lo que voy a querer ordenar son los clientes, eso es lo que me pedía el enunciado, ¿sí? Y este comparador va a decir que un cliente es menor que el otro si la cantidad de elementos alquilados por este es menor que esta. Como me pedí ordenar por mayor, lo voy a hacer al revés, simplemente. Voy a decir O2 punto cantidad de elementos alquilados menos O1 punto cantidad de elementos alquilados, ¿sí? Como son enteros no tengo problema de redondeo y esto me funciona bien. Me va a decir que este comparador va a ser un comparador por mayor cantidad de elementos alquilados. Y otro de los comparadores que me pedía era alfabéticamente por apellido y luego por nombre, si existe más de un cliente con el mismo nombre. Esto es un comparador compuesto, ¿sí? Ustedes podrían haber hecho uno solamente por apellido y nombre, fijo, ¿sí? Pero más adelante me decía también que la empresa puede querer combinarlos a futuro, ¿sí? En el caso de igualdad de dos clientes. Entonces me conviene hacer el comparador compuesto, ¿sí? Entonces vamos a hacer por nombre, por apellido y por DNI como tres calculadores independientes, ¿sí? Comparador, perdón. Comparador por apellido. Implementa comparator de cliente. Vamos a importar la clase. Fíjense que en este caso era ascendentemente, si no recuerdo mal, alfabéticamente, sí, o sea que es ascendente. Entonces voy a decir O1.get, este es el de apellido, get apellido. Eso es una string, o sea que el string es comparable. Le puedo decir compare to O2.get apellido. Y con eso ya resuelvo el comparador por apellido, ¿sí? El comparador por nombre es similar. Implementa comparator de cliente. Y fíjense que es muy similar, nada más que voy a pedir el nombre, ¿sí? O1.getNombre, compare to, porque son strings, O2.getNombre. Y el último es por DNI. Comparador DNI, implementa comparator de cliente. Y los DNI son enteros, así que los vamos a restar también. O1.getDNI menos O2.getDNI. Y lo que me falta para poder combinarlos como pedía el enunciado era un comparador compuesto, ¿sí? Que como todos estos casos de clases que componen otras dos, ¿sí? Va a tener dos comparadores de cliente, comparador 1 y comparador 2, ¿sí? Que los va a recibir por constructor. Y lo que va a hacer a la hora de comparar, este también es un comparador de cliente. ¿Se entiende esto? El comparador compuesto también es un comparador de cliente, ¿sí? Que guarda en su interior dos comparadores, que son los que va a usar para comparar, ¿sí? Cuando le soliciten a este comparador compuesto que compare dos clientes. ¿Cómo los va a comparar? Bueno, lo que va a decir es resultado de la comparación por el primer criterio, vamos a poner resultado 1, se vuelve el comparador 1, punto comparar el cliente 1 con el cliente 2.
¿sí? Si esa comparación me da 0, significa que el resultado de comparar por el primer criterio de orden me dio que eran iguales. Y entonces ahí es donde yo uso el segundo comparador para tomar la decisión. Comparador 2, punto comparar O1 con O2. Y si no fueran iguales, ¿sí? Entonces el resultado de la comparación lo determina el comparador 1, ¿sí? Y no tengo en cuenta para nada al comparador 2. Bien. Hasta ahí tengo los comparadores, pero ¿qué me está obligando a hacer también esta partecita del enunciado? Me está obligando a crear la clase empresa. ¿Por qué me está obligando a crear la clase empresa? Porque ¿dónde van a estar los clientes? ¿Sí? Acá me está pidiendo que yo ordene los clientes con diferentes criterios. ¿Sí? Entonces, en algún lado tengo que tener la lista de clientes. No la puedo tener en los elementos de alquiler, porque son otra cosa. Entonces, en este caso, sí o sí tenía que hacer la clase principal, ¿sí? La que une todos los demás elementos del modelo, que es la empresa. ¿Sí? O sistema, como la quieran llamar. La clase empresa básicamente va a tener un ArrayList de clientes. Y acá, decisión de ustedes si quieren que tenga un ArrayList o un solo elemento de alquiler, ¿sí? Porque similar, si hacen una analogía con el sistema de archivos, podrían tener un elemento de alquiler compuesto que sea la raíz, ¿sí? Y ahí agrupan todos, o pueden tener diferentes elementos de alquiler separaditos, ¿sí? Donde cada uno de estos elementos de alquiler puede a su vez ser compuesto y ser una estructura bastante grande. En este caso no afectaba demasiado la solución, así que vamos a poner una ArrayList de elementos de alquiler, pero tengan en cuenta que esta lista de elementos no aplana la estructura jerárquica del composite, ¿sí? Serían los diferentes elementos sueltos, pero si hay un elemento compuesto en esta ArrayList de elementos, todos sus hijos no van a estar también en esta ArrayList de elementos, porque ya están contenidos dentro de él, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Le podríamos poner a la empresa nombre y no mucho más. No pedía que se complique nada, así que no la compliquemos. Clientes igual new ArrayList. Elementos igual new ArrayList. ¿Sí? Y bueno, public void add cliente. Un cliente nuevo. Acá podrían controlar repetidos, el enunciado no decía nada, así que no lo voy a controlar, porque si lo controlo tengo que agregar también el equals en el cliente, ¿sí? Entonces directamente voy a decir que clientes.add nuevo. Y lo mismo con los elementos. Public void add elemento. Elementos.add nuevo. Bien. Y lo que me decía el enunciado era que la empresa, bueno, lleva el registro de los clientes y periódicamente la empresa imprime listados de todos los clientes ordenados por diferentes criterios. O sea que yo tendría que poder, acá me lo están diciendo explícitamente, que quiere que este listado de clientes me lo devuelva. Recuerden que siempre que devolvemos una lista de elementos, que es una estructura interna, que forma parte de la estructura interna de otra clase, vamos a devolver una copia. Y esa copia la tenemos que devolver ordenada, ¿sí? Acá muchos en el examen hicieron un filtro. No se pedía, ¿sí? Perdieron tiempo haciendo un montón de clases, ¿sí? Y un método buscar, que en algunos casos no estaba bien implementado, cuando no se pedía ningún filtro. Se pedía un listado completo de todos los clientes, ordenados, ¿sí? Fue una simplificación. Normalmente le pedimos una búsqueda de clientes, un filtro de clientes con ciertos criterios y que ese subconjunto de los clientes se devuelva ordenado. Acá se le pedían todos. Así que no había que hacer buscar. Ni hablar de hacer una copia, que también algunos hicieron una copia, no había que hacer copia. Entonces, lo que les pedíamos era que hagan un método que me devuelva una lista de clientes, de cliente,
ordenados, y acá sí le voy a pasar el criterio. Acá sí le voy a pasar el comparator. Comparator de cliente, vamos a ponerle orden. ¿Por qué le voy a pasar el comparator como parámetro? ¿Tendría sentido que la empresa tenga el comparador guardado? Si cada vez que yo le solicito un listado le voy a pedir un orden diferente. No. Bueno, ahí estaría la diferencia, ¿no? Acá en el enunciado me dice que periódicamente la empresa imprime listados de los clientes ordenados por diferentes criterios. O sea que cada vez que imprime el criterio varía, es lo que da a entender, ¿no? Entonces ahí estaría la diferencia. Si el criterio de ordenamiento es siempre el mismo, ¿sí? Podría tener el comparador guardado acá, ¿sí? Por si se ordena de alguna otra forma. Pero tampoco tendría sentido porque una vez que lo ordené ya me quedó ordenado. Cuando cambio de criterio lo tendría que volver a ordenar. Entonces, en este caso, el comparator viene por parámetro. ¿Y qué se hace acá? Creo un ArrayList de clientes ordenados, que es un nuevo ArrayList. Fíjense que voy a hacer una copia y le voy a agregar todos los elementos, ¿sí? Vamos a hacerlo en 2 pasos. Creo un nuevo ArrayList con todos los clientes. A ordenados le voy a decir adol clientes, ¿sí? Recuerden que esto lo puedo hacer en un solo paso, pasándole esta lista en el constructor y ya me devuelve una copia, ¿sí? Acá lo hago en 2 pasos para que quede más claro. Y luego a ordenados le voy a decir collections sort ordenados con este orden, ¿sí? Ese método collection sort ya me ordena esta lista de clientes utilizando el comparador que quien envió el mensaje para que se ejecute este método me solicitó, y después retorno la lista de clientes ordenada, ¿sí? Una lista nueva, ¿sí? Una lista nueva de clientes con los mismos elementos, ¿sí? Y ordenado con el criterio que el cliente decide. Y con eso, bueno, estaba todo lo que solicitábamos en el examen. No había que hacer búsquedas, no había que hacer copia, había que hacer los comparadores y había que hacer calculadores, ¿sí? Para el caso de los elementos simples.